la cruda realidad de por qué es imposible llegar a Próxima B. Así comienza esta historia, una búsqueda que trasciende el tiempo, el espacio y la imaginación humana. Desde que miramos al cielo por primera vez, soñamos con cruzar ese océano oscuro que separa los mundos. Pero lo que los telescopios han revelado en las últimas décadas es tan asombroso como devastador. El universo es inmenso y puede que nunca lo crucemos realmente. Dicen que Próxima B podría ser otro hogar, que orbita una estrella cercana, que podría tener mares y montañas bajo un cielo rojo y que apenas está a una distancia alcanzable en términos cósmicos. Pero lo que nadie suele mencionar es lo que realmente significa alcanzable cuando se habla de estrellas, serpientes que tragan cocodrilos, peces que desgarran cuerpos en segundos. No, esto es otra clase de abismo, uno que no engulle cuerpos, sino esperanzas. Próxima B, el planeta que encendió una llama nueva en la ciencia moderna y que también nos obligó a mirar de frente nuestras propias limitaciones. Todavía no hemos pisado Marte y ya soñamos con otros soles. Aún no entendemos completamente nuestro propio sistema solar, pero imaginamos colonias en planetas a años luz. Sin embargo, antes de seguir soñando, debemos enfrentar una pregunta que la ciencia ha intentado esquivar durante décadas. ¿Realmente podremos llegar hasta allá? Y quizá la respuesta no solo defina nuestro futuro entre las estrellas, sino todo lo que somos como especie. Científicos de todo el mundo aún discuten cómo iniciar ese viaje. Pero los números no mienten y las distancias no se abrevian con esperanza. Próxima B gira alrededor de Próxima Centauri, a poco más de 4 años luz de la Tierra. 4 años luz equivalen a casi 40 billones de kilómetros. A la velocidad de la luz, ese trayecto tomaría más de 4 años. Pero no tenemos, ni remotamente, una nave capaz de acercarse a esa velocidad. El vehículo espacial más rápido, jamás diseñado por el ser humano, la sonda Parker Solar Probe, alcanza poco más de 250.000 kilómetros por hora. A ese ritmo, llegar a Próxima B nos tomaría más de 18.000 años. Cada intento de cálculo devuelve la misma verdad. Estamos atados al Sol. No es solo una cuestión de ingeniería, es física pura, orden natural. El cosmos parece haber definido un límite tan cruel como elegante. A medida que te acercas a la velocidad de la luz, el tiempo se detiene y la energía necesaria se vuelve infinita. Próxima B está ahí, visible con telescopios, esperándonos como quien mira desde la otra orilla de un océano imposible. El ser humano no nació para aceptar lo imposible, por eso lo seguimos intentando. Cada descubrimiento astronómico en el último siglo ha sido una chispa nueva de esperanza. El motor de fusión, las velas solares, los conceptos de propulsión por antimateria o los viajes relativistas. Sin embargo, todos siguen atrapados por las mismas leyes universales. Y así, mientras soñamos con cruzar el abismo, debemos aceptar una premisa inquietante. El universo no fue diseñado para ser recorrido, al menos no por nosotros. Cada día, los telescopios más avanzados buscan nuevas huellas de vida, y cada día entendemos más lo pequeños que somos. Nuestro sistema solar, en la escala del cosmos, es apenas un grano de polvo. Entre la Tierra y Próxima B hay tanto vacío que las ondas de radio tardan años en llegar y regresar. Imagina enviar un mensaje y esperar 8 años por una respuesta, si es que alguien allá pudiera contestar. Próxima B es más que un planeta, es una metáfora. Representa todo aquello que deseamos alcanzar, pero que el universo parece negarnos. Y sin embargo, esa negación es precisamente lo que nos hace humanos.
seguir intentando cruzar lo imposible. Cuando cae la noche y el cielo se cubre de estrellas, tal vez no estés viendo simples puntos de luz. Tal vez estés contemplando miles de mundos inalcanzables, flotando en la distancia, indiferentes a nuestro anhelo. Pero el simple hecho de mirar ya nos cambia, nos transforma. Cada nueva estrella que descubrimos nos espera como un destino que quizá nunca tocaremos, pero que da sentido a nuestra existencia, porque aunque el viaje sea imposible, el deseo de hacerlo es lo que nos mantiene vivos, y así comienza este viaje narrativo. Vamos a explorar qué hay realmente detrás de ese sueño, qué fuerzas del universo lo imposibilitan y cuáles son las pocas esperanzas que todavía podrían cambiarlo. Si te atrae la ciencia, el misterio y las grandes preguntas del cosmos, quédate con nosotros hasta el final. Y suscríbete a Ciencia Nocturna, porque este será un viaje donde la realidad puede ser más asombrosa y más dura que cualquier fantasía. Entre las múltiples luces que parpadean en el firmamento, hay una que despierta más curiosidad que las demás. Se encuentra en la constelación de Centauro, a poco más de 4 años luz de nosotros. Su nombre, Próxima Centauri. Es una enana roja modesta, débil, casi insignificante si se compara con el Sol. Pero alrededor suyo orbita un pequeño planeta que desde su descubrimiento en el año 2016 ha acaparado los titulares y los sueños de toda la humanidad. Próxima B. Durante décadas nos hemos preguntado si estamos solos en el universo, y este hallazgo pareció darnos una pista esperanzadora. Un mundo casi del tamaño de la Tierra, dentro de la llamada zona habitable, una franja de distancia en la que el agua líquida podría existir en la superficie de un planeta. Parecía la pieza que faltaba en el rompecabezas cósmico. Por primera vez teníamos un lugar real al cual dirigir nuestra mirada con la posibilidad, aunque diminuta, de hallar un segundo hogar. Pero la historia de Próxima B no es tan sencilla. Detrás de los titulares optimistas y los titulares de portada que hablaban de otra Tierra, hay una cruda realidad que pocas veces se menciona. Este exoplaneta, aunque comparte con la Tierra un tamaño similar, vive un entorno completamente distinto. Gira alrededor de una estrella nerviosa que lanza llamaradas de radiación tan intensas que podrían arrasar cualquier atmósfera frágil. Su año dura apenas 11 días terrestres y su rotación es tan lenta que probablemente siempre muestra una misma cara hacia su estrella, un lado eterno de fuego y otro de oscuridad perpetua. Imagina ese mundo, un hemisferio abrasado donde el suelo se funde bajo el resplandor constante y otro sumido en un invierno eterno donde el hielo nunca se derrite. Solo en una franja intermedia, una línea delgada como una cicatriz, podría existir una tenue posibilidad de vida. Y aún así, incluso esa región sería un campo de batalla entre la luz y la sombra, el calor y el frío, la esperanza y la desolación. Sin embargo, fue suficiente para avivar nuestra imaginación. Los medios lo llamaron la Nueva Tierra. Los científicos propusieron misiones imposibles y millones de personas comenzaron a preguntarse: ¿podríamos algún día vivir allí? Esa pregunta, más que científica, es emocional. Habla de nuestro deseo profundo de trascender, de escapar de un planeta que sentimos frágil, contaminado, limitado. Pero también revela algo más triste: nuestro impulso casi instintivo de buscar un nuevo comienzo, aunque ese comienzo esté condenado desde su origen. Los datos más precisos indican que Próxima B podría tener un tamaño de 1,25 veces el de la Tierra y una masa cercana a 1,5 veces. Esto podría significar una gravedad algo más intensa, pero aceptable para el cuerpo humano.
Desde la superficie, su cielo sería de un rojo oscuro, bañado por la débil luminosidad de su diminuto sol, casi como vivir dentro de un perpetuo atardecer. Sería, visualmente, hermoso, y sin embargo, mortal. Incluso si el planeta conservase parte de su atmósfera, las llamaradas de Próxima Centauri representarán un peligro constante. Estas oleadas de plasma estelar tienen la fuerza de destruir las capas protectoras de ozono o de ionizar completamente los gases atmosféricos, evaporando el agua y transformando su superficie en un desierto radiactivo. Algunos modelos sugieren que Próxima b podría haber perdido su atmósfera hace miles de millones de años. Otros sostienen que quizá la recuperó gracias a la actividad volcánica o un campo magnético intenso. Pero esos son solo cálculos, conjeturas, ecuaciones que se desvanecen frente a la inmensidad de lo desconocido. Nadie sabe, en realidad, cómo es Próxima b. Nunca la hemos visto directamente. La conocemos por la manera en que tira, sutilmente, de su estrella madre, haciéndola oscilar imperceptiblemente. Es un mundo que solo existe en datos, un eco gravitacional convertido en esperanza. Y aún así, ese leve movimiento bastó para revolucionar todo lo que creíamos imposible. La pregunta esencial no es si Próxima b es habitable. La pregunta real es, ¿por qué queremos que lo sea? Quizá porque, frente a la vastedad del universo, queremos pensar que no estamos solos. O tal vez porque, al imaginar otro mundo, intentamos redimir el nuestro. Proyectamos sobre ese punto rojo distante todos nuestros miedos y todos nuestros deseos. Queremos que exista, que respire, que nos espere, pero tal vez Próxima b sea, en última instancia, un espejo. Un recordatorio de cuánto anhelamos escapar sin haber aprendido aún a cuidar lo que tenemos. Cuando cae la noche sobre nuestro planeta y miramos hacia Alpha Centauri, vemos el pasado. La luz que ahora nos alcanza partió de allí hace más de 4 años. 4 años de viaje para un simple rayo de luz. Y eso que la luz es lo más veloz que existe en todo el cosmos. Si quisiéramos enviar una señal a Próxima b hoy, tardaría más de 8 años en completar el trayecto de ida y vuelta. Eso significa que cualquier conversación interestelar sería una conversación entre fantasmas que nunca se responden a tiempo. Próxima b simboliza una frontera, la frontera entre la curiosidad y la arrogancia. Nos muestra lo cerca que puede estar otro mundo y al mismo tiempo lo lejos que estamos de alcanzarlo. Quizá nunca lleguemos a verlo, ni sepamos qué esconden sus cielos oscuros. Pero en ese vacío nace la belleza de la ciencia, el valor de preguntar, incluso cuando sabemos que no habrá respuesta inmediata. Próxima b no es la nueva Tierra, es el recordatorio luminoso de que la próxima Tierra todavía debemos construirla aquí, en casa. A simple vista, 4 años luz pueden parecer poco. Es apenas el sistema estelar más cercano al nuestro. Pero en la escala del cosmos, esa distancia es una sentencia. Un muro invisible que separa nuestra pequeña burbuja solar del resto del universo. La verdadera frontera del abismo cósmico. Imagina un mapa del sistema solar. El Sol en el centro, seguido por los planetas que giran obedientes a su gravedad. Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno. Todos orbitan dentro de una región diminuta, comparada con las distancias estelares. Hasta el confín donde viaja la sonda Voyager, más allá de Plutón, todo ese territorio apenas equivale a una fracción minúscula de un paso hacia Próxima Centauri. Para entender la magnitud del desafío, hay que traducir los números en imágenes. La distancia entre la Tierra y la Luna ronda los 380.000 kilómetros. Una cifra enorme.
hasta que recordamos que la luz, la sustancia más veloz del universo, recorre ese trayecto en poco más de un segundo. La luz del Sol tarda 8 minutos en llegar hasta nosotros, pero la luz que vuela desde Próxima Centauri requiere más de 4 años. 4 años recorriendo el espacio a 300.000 kilómetros por segundo, sin detenerse un instante, atravesando el vacío absoluto. Si imagináramos esa escala reducida, donde el Sol fuese una pelota de playa en una playa cósmica, Próxima Centauri estaría a más de 8.000 kilómetros de distancia. En ese mapa imposible, la Tierra sería un grano de arena pegado a la pelota, y Próxima B, otro grano en la otra orilla del mundo. Los humanos tendemos a confundir cerca con alcanzable. Pero el universo tiene su propio lenguaje, y en él 4 años luz son una distancia inabarcable con nuestros medios actuales. Nuestros cohetes más veloces apenas arañan los límites de la velocidad cósmica. Supongamos que una nave saliera hoy, impulsada con la misma energía que la Parker Solar Probe, el artefacto más rápido jamás creado por nuestra especie. Esa nave tardaría más de 70.000 generaciones humanas en alcanzar el sistema de Próxima Centauri. 70.000 generaciones para un solo paso interestelar. Y el universo no está vacío. Está lleno de polvo, radiación, asteroides errantes. Cada trozo de materia que flota en el espacio profundo, por pequeño que sea, podría destrozar una nave a velocidades cercanas a la fracción de la luz. Atravesar ese vacío sería navegar un mar de cuchillas invisibles durante miles de siglos. Nada en nuestra historia, ni siquiera las epopeyas marítimas que cruzaron océanos desconocidos, se compara con una travesía así. Los marineros de antaño al menos podían ver su horizonte, adivinar el fin del mundo y encontrar nuevas costas. El viajero espacial hacia Próxima B no vería nada, solo un silencio inconmensurable, un vacío perfecto. Y peor, ni siquiera podría regresar para contarlo. El abismo cósmico no solo separa las estrellas, separa también las causas y los efectos, la esperanza del cumplimiento, la pregunta de la respuesta. Cuando un planeta está a tal distancia, la ciencia pasa a depender de hipótesis, no de observaciones directas. Lo que hoy creemos sobre Próxima B podría haber cambiado hace siglos. Su atmósfera podría haberse evaporado, su órbita alterado, o su superficie convertido en un mar de lava. Y nosotros no lo sabríamos aún, porque todo lo que vemos allá arriba es una cápsula del pasado. En cierto modo, mirar hacia Próxima B significa mirar hacia atrás en el tiempo. Cuando observamos esa luz rojiza, estamos viendo cómo era ese sistema hace más de 4 años. La luz que brilla hoy tardará 4 años más en llegar a nuestros telescopios. No sabemos cómo es Próxima B en este instante. Lo que contemplamos es su memoria. Y esa es quizá una de las paradojas más inquietantes del universo. Nunca podemos ver el presente, solo lo que fue. El cosmos entero es un museo de imágenes antiguas en perpetuo tránsito. Los astrónomos suelen decirlo con cierta resignación. Cada estrella que vemos es un retrato ya desvanecido. Algunas de ellas, en el momento mismo en que sus rayos nos alcanzan, quizás ya no existan. Por eso, cuando hablamos de viajar a Próxima B, debemos admitir que no solo intentamos cruzar el espacio, intentamos desafiar también al tiempo. Queremos alcanzar una imagen, una idea, una luz que pertenece al pasado. Lo que buscamos, literalmente, ya no está ahí. Y sin embargo, seguimos enviando mensajes, sueños y proyectos hacia ese destino, como si el pasado pudiera esperarnos. El abismo cósmico tiene algo de poesía cruel. Cuanto más avanzamos en la ciencia,
más clara se vuelve la distancia que nos separa del sueño. Cada mejora tecnológica, cada descubrimiento astronómico, fortalece una verdad irrefutable. El universo no nos debe accesos fáciles. Y aún así, seguimos intentando descifrarlo, porque en esa lucha hay algo profundamente humano. Si el espacio es un océano, Próxima B es el faro lejano que parpadea en la niebla, mostrándonos tanto el camino como los límites de nuestro alcance. No podremos tocarlo todavía, pero su luz nos guía, nos empuja a avanzar un poco más, a no rendirnos. Porque si bien cruzar el abismo parece imposible, cada generación que mira hacia las estrellas escribe una nueva página en el largo relato de nuestra curiosidad. No se trata solo de llegar a Próxima B, se trata de entender lo que significa querer llegar. En el corazón de nuestra desesperación por cruzar el cosmos hay una cifra mágica: 300.000 kilómetros por segundo. Ese es el límite sagrado de la velocidad de la luz. Ningún objeto físico conocido ha logrado siquiera acercarse a esa frontera, porque el universo la ha sellado con una ley absoluta. La relatividad de Einstein no es solo una teoría elegante, es el candado que impide que la materia viole el orden del tiempo y del espacio. Decir la velocidad de la luz es hablar del máximo permitido, del punto donde la energía se convierte en infinita y el tiempo se derrumba. Para el ser humano, alcanzar esa velocidad no solo es un desafío técnico, es, en el sentido más literal, una contradicción de la naturaleza, porque el universo castiga la aceleración con un precio: masa, energía y tiempo. Imaginemos por un momento que pudiéramos acelerar una nave. Al principio, los motores rugen, la velocidad se multiplica, 1000 kilómetros por hora, 10.000, 100.000. Todo parece posible, pero a medida que nos acercamos a la velocidad de la luz, algo cambia. La masa de la nave empieza a aumentar. No en apariencia, sino en realidad física. Cada vez se vuelve más pesada, más difícil de empujar. Necesita más y más energía para continuar acelerando, hasta que llega el punto en que la cantidad requerida es infinita. Ese instante marca la frontera. Una barrera no hecha de hierro ni de piedra, sino de ecuaciones. El límite más inquebrantable del universo. Albert Einstein lo explicó a principios del siglo XX, y desde entonces no ha habido experimento que lo contradiga. Todo lo que posee masa, una persona, una nave, un simple átomo, está condenado a viajar siempre por debajo de esa velocidad. Solo la luz y las partículas sin masa pueden moverse tan rápido, libres del peso del mundo. Esto tiene una consecuencia devastadora para nuestros sueños. Próxima B, a poco más de 4 años luz, está fuera del alcance de cualquier combustible, de cualquier motor conocido. Si quisiéramos viajar hasta allí en una nave convencional, tendríamos que llevar recursos energéticos equivalentes a los que libera una estrella al arder durante años. Ningún material podría contener semejante fuerza. Incluso si tuviésemos una nave capaz de alcanzar 1/10 parte de la velocidad de la luz, el viaje duraría más de 40 años para el viajero, y cientos para quienes permanezcan en la Tierra, según el desfase temporal de la relatividad. A medida que viajamos más rápido, el tiempo se distorsiona. Para el observador en movimiento, los minutos se estiran. Para los que quedaron atrás, se condensan. Y el resultado es un drama silencioso. El viajero que partió con esperanza regresa, si alguna vez lo hace, a un hogar que ya no existe. El universo parece disfrutar de estas ironías. Nos da estrellas cercanas, mundos potencialmente habitables, pero los rodea con barreras físicas que no podemos romper.
Nos muestra la meta, pero nos quita el camino. Por eso la velocidad de la luz no es solo un límite técnico, es también un recordatorio filosófico, una lección sobre la humildad que deberíamos tener ante la estructura del cosmos. Durante décadas, los científicos han imaginado alternativas: propulsión de antimateria, velas láser, motores de fusión, reacción nuclear. Todos estos conceptos, aunque posibles en teoría, chocan contra el mismo muro: la ingravidez relativa del espacio y la necesidad abrumadora de energía. Para acelerar una nave de apenas 1 tonelada a 1/10 parte de la velocidad de la luz, se requeriría la energía equivalente al consumo total de toda la humanidad durante miles de años. Y aun si lográramos eso, el universo castigaría nuestra audacia. A velocidades relativistas, el cosquilleo de los átomos del polvo interestelar se transforma en una tormenta letal. Cada partícula que toca el casco de la nave lo golpea con la fuerza de una bala. A esa escala, el vacío no está vacío, es un campo minado invisible. Ni siquiera el vacío nos deja pasar sin cobrar peaje. Los físicos han explorado conceptos más osados, como los motores warp, inspirados en la ciencia ficción. En teoría, podrían desplazar el espacio mismo, contrayéndolo delante de la nave y expandiéndolo detrás, como si la nave surfease sobre una ola del tejido cósmico. Pero incluso esa idea enfrenta un obstáculo irónico. Requeriría cantidades negativas de energía, algo que ni siquiera sabemos crear. Suena elegante, poético, pero por ahora es solo una ecuación sin carne. Cuando cae la noche, pensamos en viajar entre estrellas como una hazaña heroica. Pero el muro de la luz nos recuerda que hay fronteras que ni el valor ni la ingeniería pueden cruzar. El cosmos funciona con reglas que no admiten excepciones, y esas reglas son el verdadero guardián de las estrellas. Cada vez que lo entendemos, sentimos una mezcla de frustración y asombro, la misma emoción que impulsó a Einstein, a Hawking y a todos los soñadores del universo. La velocidad de la luz no es un límite a nuestra curiosidad, es su combustible, porque cuanto más comprendemos lo inalcanzable, más aprendemos sobre lo que significa ser humano. Nuestra inteligencia no está en romper las leyes del cosmos, sino en descubrir su poesía escondida. Y mientras las ecuaciones sigan marcando el horizonte de lo posible, seguiremos mirando hacia ese muro, no con resignación, sino con una pregunta inmortal: ¿y si un día encontramos la grieta? En el universo todo viaje tiene un precio, y el de alcanzar otra estrella se mide en una moneda que aún no sabemos generar: energía. La distancia hasta Próxima B no solo es colosal, sino que exige un gasto de energía tan excesivo que supera cualquier cosa que la humanidad haya imaginado. Hablar de un motor interestelar es, en esencia, hablar de una planta de poder estelar. Cuando pensamos en propulsar una nave a fracciones de la velocidad de la luz, no se trata solo de acelerar. Se trata de vencer la inercia de la materia, de sostener la vida en un entorno sin recursos y de evitar que la radiación nos destruya antes de llegar a la mitad del trayecto. Cada una de esas tareas es un desafío monumental. Juntas forman una barrera casi insuperable. Para entenderlo de forma tangible, supongamos una nave de 100 toneladas, el peso de un pequeño satélite tripulado. Acelerar ese objeto a 1/10 parte de la velocidad de la luz, lo suficiente para llegar a Próxima B en unas 4 décadas, requeriría una energía equivalente a la que libera una bomba de hidrógeno, cada segundo durante meses. A esa escala, los números dejan de tener sentido. La energía necesaria sería del orden de 100 trillones de megajulios, una cantidad superior
a toda la que ha consumido la civilización humana desde que encendió su primer fuego. Y ese cálculo ni siquiera incluye el combustible necesario para frenar al llegar. Cada intento de ofrecer una solución práctica tropieza con la misma muralla. Nuestras reservas energéticas terrestres son insignificantes frente a lo que se necesitaría para mover una nave que aspire a cruzar el abismo interestelar. Los cohetes químicos, los mismos que nos llevaron a la Luna, serían inútiles. Para un viaje interestelar deberían portar millones de toneladas de combustible, más masa que toda la superficie oceánica del planeta. Las tecnologías de fusión, aunque prometedoras, aún no pasan de los laboratorios. Y la antimateria, la candidata más eficiente de todas, solo puede producirse en cantidades microscópicas y a un costo absurdo. Miles de millones de dólares por unos pocos microgramos. La antimateria es una paradoja práctica. En teoría, un solo gramo podría liberar tanta energía como 30.000 toneladas de TNT. En la práctica, no tenemos modo de fabricarla ni almacenarla sin que se aniquile al contacto con la materia común. Es como intentar guardar un relámpago dentro de una lámpara de papel. La física lo deja claro. Para viajar, no basta con velocidad. Se necesita energía concentrada, constante y controlable. Incluso los proyectos más ambiciosos, como el Breakthrough Starshot, que busca propulsar microsondas mediante rayos láser, calculan un gasto eléctrico equivalente a lo que consume una ciudad entera solo para lanzar un dispositivo del tamaño de un sello postal. Esas diminutas sondas podrían alcanzar un 20% de la velocidad de la luz, pero lo harían sin tripulación, sin capacidad de frenar ni de volver. Serían apenas destellos, fragmentos enviados al vacío, más parecidos a mensajes embotellados que a verdaderas naves de exploración. La conclusión es dura. No tenemos el combustible, la tecnología ni la infraestructura para sostener una expedición interestelar. La humanidad depende de una fracción mínima de la energía total que nuestro planeta recibe del Sol. Y aun si pudiéramos aprovechar toda esa radiación, tardaríamos siglos en acumular lo suficiente para un único intento. Algunos científicos han sugerido cosechar energía a escala estelar mediante estructuras hipotéticas como la esfera de Dyson, un concepto que envolvería al Sol con miles de millones de paneles solares para aprovechar su radiación total. Pero esa idea, aunque fascinante, exigiría más recursos materiales de los que existen en todos los planetas del sistema solar juntos. Así funciona el universo. Ofrece caminos, pero los llena de pruebas imposibles. La energía es la clave y el verdugo de nuestros sueños espaciales. Si el combustible es el alma del viaje, el tiempo es su juez. Acelerar una nave significa someterla a enormes tensiones. Cada incremento en la velocidad requiere no solo más empuje, sino protección contra la radiación cósmica, sistemas de regeneración de aire, agua y alimentos. Todo ello aumenta la masa y vuelve a multiplicar el gasto energético. El universo no regala equilibrio. Cada gramo añadido al diseño de la nave se paga con siglos adicionales de distancia. Y sin embargo, seguimos buscando soluciones. Los motores de fusión, impulsada por helio, los reactores de antimateria controlada, los paneles supersolares y los campos de energía de vacío son solo algunas de las apuestas que la ciencia teórica mantiene vivas. No son sueños inútiles. De hecho, son los mismos sueños que en siglos anteriores llevaron a que un hombre cruzara un océano o pisara la luna. La humanidad avanza de imposibilidad en imposibilidad, abriendo grietas en lo que parecía eterno. Hoy, hablar de viajar a Próxima B suena a utopía.
pero también sonaba utópico volar, hasta que un puñado de inventores se negaron a aceptar la gravedad como condena. El costo energético de llegar allí no solo se mide en kilovatios o en toneladas de combustible, se mide en siglos de desarrollo, en sueños colectivos, en el deseo de una especie que siempre ha querido mirar más allá. Quizá la ecuación no se resuelva acumulando energía, sino aprendiendo a pensar diferente. Tal vez el verdadero avance no surja de un motor más potente, sino de una comprensión más profunda del propio espacio-tiempo. La búsqueda de la energía infinita es al final una metáfora, la sed de la humanidad por trascender sus propios límites. Y aunque el viaje sea inviable hoy, cada idea, cada experimento y cada pregunta nos acerca un poco más a ese límite que algún día podría romperse. El cielo está lleno de promesas, pero nuestras naves todavía son hijos del suelo. Cada intento humano por salir del planeta ha sido una hazaña de precisión, fuerza y fe. Sin embargo, cuando miramos hacia Próxima B, esas mismas naves que alguna vez representaron lo imposible conquistado, se revelan como frágiles barcas en medio de un océano infinito. El progreso espacial ha sido impresionante, sí, pero también humillante si lo comparamos con la escala del universo. Hemos cruzado apenas los límites de nuestro vecindario cósmico, y lo que desde la Tierra parece una odisea, desde las estrellas es apenas un tímido paso hacia afuera. La más rápida de todas las sondas, la Parker Solar Probe, lanzada por la NASA en el año 2018, viaja a cerca de 250.000 kilómetros por hora. Ningún objeto humano se ha desplazado tan rápido. Aún así, necesitaría más de 18.000 años para alcanzar Próxima Centauri. Si midiéramos el tiempo con esa escala, cada generación de la humanidad nacería, viviría y moriría, sin que la nave avanzara ni una milésima de la distancia total. Antes de ella, las sondas Voyager, lanzadas en 1977, abrieron el camino de lo desconocido. Su misión era ambiciosa: estudiar los planetas exteriores y luego continuar más allá del sistema solar. Hoy viajan por el espacio interestelar, enviando débiles pulsos de información desde más de 20.000 millones de kilómetros de distancia. A pesar de su trayectoria legendaria, las Voyager aún están a menos del 1% del trayecto hacia Próxima B. Si las Voyager representan el pasado de la exploración, las sondas Breakthrough Starshot simbolizan su futuro hipotético. Estas diminutas naves, más pequeñas que un chip, serían lanzadas por un rayo láser desde la Tierra y podrían alcanzar hasta un 20% de la velocidad de la luz. El proyecto suena revolucionario, pero sus limitaciones son evidentes. La cantidad de energía necesaria sería enorme y el láser debería mantenerse estable durante minutos enteros, sin desviarse ni un ápice. Además, esas microsondas no tendrían forma de frenar al llegar ni de transmitir grandes datos. Lo máximo que podrían enviarnos serían vislumbres fugaces, fotografías borrosas de un destino al que jamás llegaríamos en persona. Sería, de algún modo, el triunfo de la curiosidad y la derrota de la presencia. Las principales agencias espaciales son conscientes de ese dilema. Por eso, en lugar de mirar hacia Próxima B, concentran sus esfuerzos en objetivos más alcanzables. Marte, los asteroides, las lunas heladas de Júpiter y Saturno. Son pasos cortos dentro de un sueño más vasto. El hombre no puede conquistar las estrellas de un solo salto. Primero, debe aprender a sobrevivir lejos de casa. En Marte se ensayan tecnologías para cultivo, energía y hábitat. En Europa y Encélado se estudian los océanos subterráneos que podrían albergar vida.
Y alrededor de la Luna, nuevas estaciones orbitales servirán como plataformas de prueba para viajes más largos. Todo eso es preparación. Aprender a respirar en otro aire, entender cómo resistir en el vacío. Muchas veces imaginamos el progreso espacial como una línea ascendente inevitable, pero la historia demuestra lo contrario. Después del programa Apolo, la humanidad vivió un largo silencio. Entre 1972 y 2019, ningún ser humano volvió más allá de la órbita baja terrestre. Solo máquinas continuaron el viaje, guardianas silenciosas que avanzan sin regreso. Cada nueva generación de sondas ha tenido el mismo destino: partir sabiendo que jamás volverán. Sus señales se debilitan con los años, sus baterías se apagan una a una, hasta que el espacio las silencia para siempre. La nave se vuelve una tumba viajera, un mensaje en movimiento permanente. Y aún así, hay algo profundamente heroico en ello. Cada una de esas máquinas representa el espíritu explorador que nos define. Son los ojos de la especie humana extendidos en el abismo. La Voyager 1 lleva una placa de oro grabada con sonidos e imágenes de la Tierra. Saludos en decenas de idiomas, el canto de una madre, el ruido del viento, la risa de un niño. Una cápsula de quienes fuimos, dirigida hacia lo desconocido. Ninguna de esas naves tiene destino, pero todas tienen sentido, porque a través de su viaje lento y eterno, nos enseñan a mirar la inmensidad con serenidad. A veces olvidamos que incluso los logros más modestos en el espacio son conquistas formidables. Mantener a una sonda operativa más allá de la órbita de Neptuno durante décadas es un milagro tecnológico. Pero más allá de los motores y paneles solares, hay un mensaje oculto en esas misiones: el reconocimiento de nuestros límites. Cada vez que una nave se apaga, el universo nos recuerda lo frágil que aún es nuestra voluntad estelar. El ser humano quiere explorar, pero el cosmos exige paciencia, aprendizaje y humildad. Próxima B no nos niega el viaje, simplemente nos dice que aún no estamos listos. La era actual de la exploración espacial no es el final del sueño, sino su prólogo. Las naves actuales no son fracasos, sino semillas. Son los primeros intentos de una civilización que apenas ha aprendido a levantarse del suelo. Y quizás, en un tiempo lejano, cuando una nueva humanidad mire hacia atrás, verá estas pequeñas máquinas como los primeros pasos de una especie que aún estaba aprendiendo a cruzar el infinito. La distancia y la energía son enemigos visibles, pero el más insidioso de todos los obstáculos está dentro de nosotros: el tiempo. No en un sentido abstracto, sino biológico. Nuestro cuerpo, perfecto para la Tierra, es un sistema efímero, diseñado para años, no para siglos. Y en los tiempos que exige un viaje interestelar, la biología se convierte en una prisión. Cada célula humana tiene un límite natural. Los telómeros, los relojes internos de nuestro ADN, se acortan con cada división. La radiación cósmica los erosiona aún más rápido. La carne envejece, el cerebro se deteriora, y la mente, sometida al aislamiento y al vacío, se deshace en pensamientos que ninguna psicología está lista para sostener. Así, incluso si lográramos construir una nave capaz de sobrevivir a los siglos, ¿qué ocurriría con quienes viajan a bordo? No es solo una cuestión de tiempo cronológico, es fisiología, emoción y cordura. La microgravedad, por ejemplo, debilita los músculos y los huesos a una velocidad asombrosa. Tras meses en el espacio, los astronautas pierden densidad ósea, masa muscular y coordinación. Su corazón se adapta al entorno ingrávido, bombeando menos fuerza, hasta que se vuelve vulnerable al simple acto de caminar al regresar.
Imagina ahora lo que implicaría pasar décadas en esas condiciones. Cada revolución del motor sería un recordatorio de lo mucho que el cuerpo se descompone lejos del equilibrio terrestre. Ni siquiera el sueño resiste igual. En el espacio, los ritmos circadianos se distorsionan. No hay amaneceres reales ni noches. La mente pierde la noción del tiempo y con ella la estabilidad. Los astronautas que han vivido en estaciones orbitales lo explican con honestidad. Se duerme sin sueños, se despierta sin propósito, se flota en un limbo que no distingue el día del fin. Los ingenieros han considerado alternativas. Una de ellas es el sueño criogénico, una hibernación artificial en la que el metabolismo se detiene, permitiendo al cuerpo sobrevivir siglos sin envejecer. Suena a ciencia ficción, pero algunas investigaciones apuntan que el cuerpo podría soportar estados de enfriamiento controlado, siempre que se mantenga el oxígeno y la integridad celular. Sin embargo, nadie ha conseguido hacerlo con un ser humano completo. Los intentos con tejidos o animales pequeños han terminado en fallas irreversibles. Detener la vida parece sencillo, reactivarla sin daño no tanto. Otra opción es la nave generacional, un arca interestelar que no busca llevar una tripulación al destino, sino una civilización completa. En ella, los descendientes de los primeros viajeros serían quienes llegarían a Próxima B siglos después. Pero eso plantea dilemas éticos profundos. Nacer para un viaje que nunca elegiste, vivir y morir sin tierra bajo los pies, sin horizonte, sin posibilidad de retorno. Ser descendiente de exploradores, pero prisionero de su sueño. El enemigo invisible de estas travesías es la radiación. Entre las estrellas no hay atmósferas ni campos magnéticos, solo el flujo continuo de partículas subatómicas que atraviesan los materiales. Un solo rayo cósmico de alta energía puede romper cadenas de ADN y provocar mutaciones o cáncer. Y en un viaje de años o siglos, la exposición sería constante. Blindar una nave contra ese infierno invisible sería casi imposible sin volverla tan pesada que ninguna propulsión podría moverla. A veces, la ciencia admite el límite con una palabra técnica, pero detrás de cada límite hay una verdad poética. El universo protege sus secretos con su propia hostilidad. Y aun si el cuerpo encontrara una forma de resistir, quedaría la mente. El aislamiento prolongado en el espacio es un desafío psicológico devastador. Sin horizonte, sin cielo azul, sin viento ni lluvia, el cerebro comienza a deformar su percepción. Los pensamientos se hacen circulares. Las emociones fluctúan entre euforia exaltada y desesperación silenciosa. La soledad en el vacío no se parece a la soledad terrestre. Es una ausencia total, un silencio que ni siquiera el propio corazón logra llenar. Se ha intentado simular estas condiciones en bases de prueba. Los resultados son inquietantes, incluso en grupos entrenados y acompañados. Los conflictos, la depresión y los colapsos mentales aparecen en pocas semanas. Ahora imagina un siglo. Imagina generaciones nacidas para mirar por una ventana y ver siempre lo mismo, oscuro, vacío, lejano. Algunos científicos han planteado la posibilidad de reemplazar al viajero biológico por su réplica digital. Si la mente puede modelarse como información, teóricamente podría copiarse, enviarse en microchips o señales de datos hacia destinos lejanos. Pero incluso en ese escenario, la paradoja persiste. ¿Sería esa copia realmente la persona original? ¿O solo un reflejo vacío, sin conciencia del sacrificio que lo llevó allí? El tiempo, el cuerpo y la mente son tres barreras que ningún ingeniero puede esquivar. Podemos imaginar motores más potentes,
fuentes inagotables de energía, escudos casi divinos. Pero el ser humano, con su biología finita, sigue siendo el componente más frágil de cualquier nave. Quizá el cosmos no pretende que lo crucemos de inmediato. Quizá el propósito del universo no es ser conquistado, sino observado, comprendido a nuestra propia escala. Las estrellas no nos niegan el paso por hostilidad, sino por pedagogía. Nos obligan a mirar hacia adentro mientras soñamos con ir afuera. Porque antes de conquistar otros mundos, debemos aprender a dominar el nuestro interior, mente, cuerpo y tiempo. Si nosotros, con toda nuestra inteligencia y curiosidad, somos incapaces de alcanzar otras estrellas, ¿podrían otras civilizaciones haberlo logrado? Esta es una pregunta que divide a los científicos, pero también revela algo más profundo. Cada intento por responderla es un espejo de nuestras propias limitaciones. El universo tiene 13.800 millones de años y contiene más de 200.000 millones de galaxias. Las probabilidades de que existan otras formas de vida inteligente son casi inevitables. Sin embargo, esa aparente abundancia choca de frente con un silencio absoluto. Es el famoso paradoja de Fermi. Si hay tantas civilizaciones, ¿por qué no vemos ninguna? Una de las posibles respuestas es que, como nosotros, todas enfrentan los mismos límites: la velocidad de la luz, el costo energético, la fragilidad biológica, el paso del tiempo. Quizás cientos o miles de civilizaciones hayan llegado al mismo punto que la humanidad, solo para descubrir que las estrellas son castillos herméticamente sellados. Podrían estar ahí, escuchando igual que nosotros, preguntándose por qué nadie responde del otro lado. Ese pensamiento convierte el cosmos en algo casi trágico, un teatro lleno de observadores que no pueden hablarse entre sí, un silencio cósmico perfecto, no porque no haya vida, sino porque el universo hizo imposible el diálogo. Pero también existen teorías más esperanzadoras. Tal vez algunas civilizaciones descubrieron caminos más allá de la física conocida. Podrían haber aprendido a manipular la estructura del espacio-tiempo, a curvarlo, a atravesarlo sin moverse. Conceptos como los agujeros de gusano, las burbujas warp o las dimensiones paralelas apuntan a esa posibilidad, el atajo cósmico que burla las leyes de la relatividad. Un agujero de gusano, en teoría, sería como un túnel que conecta dos puntos del universo a través de un pliegue espacial. Si existieran, permitirían cruzar años luz en segundos. Sin embargo, la misma teoría predice que serían inestables, colapsando apenas se intentara atravesarlos, a menos que se sostengan con materia exótica, una forma de energía negativa que no podemos crear. Esa materia negativa es el santo grial de la física moderna, necesaria para mantener abierto el túnel, pero tan hipotética como las propias civilizaciones que la usarían. La posibilidad de civilizaciones capaces de controlar esas fuerzas nos lleva a la llamada escala de Kardashev. Propuesta en 1960 por el astrofísico ruso Nikolai Kardashev, esta clasificación mide el grado de avance de una civilización según su capacidad de manejar la energía. Una civilización tipo 1 controla toda la energía disponible en su planeta. Tipo 2, toda la energía de su estrella. Y tipo 3, la energía de toda su galaxia. Nosotros, según esa escala, ni siquiera llegamos al tipo 1. Apenas usamos una milésima parte de la energía que hay disponible en la Tierra. Y sin embargo, soñamos con alcanzar niveles donde manipular una estrella sea tan sencillo como encender una lámpara. Una civilización tipo 2, capaz de aprovechar todo el poder de su estrella,
podría construir una megaestructura conocida como esfera de Dyson. Sería un enjambre colosal de paneles solares rodeando una estrella, capturando toda su luz para alimentar sus necesidades energéticas. Si una de esas esferas existiera, podríamos detectarla observando estrellas que parezcan extrañamente opacas, como si su brillo se esfumara por causas no naturales. Y, sorprendentemente, algunas observaciones astronómicas han mostrado comportamientos luminosos que aún no se explican por completo. ¿Serán rastros de vida inteligente? Nadie lo sabe. Pero cada vez que encontramos una estrella que parpadea sin razón aparente, el misterio se expande. Más allá de eso, una civilización tipo 3 sería casi divina a nuestros ojos. Tendría el poder de manipular galaxias enteras, moverse entre cúmulos estelares y alterar la materia a niveles fundamentales. Para nosotros, esa clase de existencia es indistinguible de un mito. Pero si llegaran a esos niveles, es posible que ya no necesitaran viajar físicamente. Podrían existir como conciencias distribuidas, energía pura flotando entre universos, entidades que han trascendido la materia. Quizás por eso nunca los vemos. Tal vez, cuando una civilización alcanza ese nivel de conocimiento, deja de comunicarse en formas detectables. O tal vez, en su sabiduría, decide que observar sin intervenir es la única manera de no alterar el equilibrio cósmico. Otra teoría inquietante es la llamada hipótesis del zoológico. Sostiene que las civilizaciones más avanzadas saben que existimos, pero nos observan a distancia, sin interferir, del mismo modo que un científico observa una especie en su hábitat natural. Nos estudian, nos miden, pero evitan ser detectados para no influir en nuestro desarrollo. Es una idea tan aterradora como poética. Puede que no estemos solos, pero seríamos los únicos que no lo saben. Si existen civilizaciones capaces de cruzar las estrellas, tal vez ya comprendieron lo que nosotros apenas empezamos a sospechar, que el viaje no es entre sistemas, sino entre épocas. Ellos serían los dueños del tiempo tanto como del espacio. Serían inmortales. No esperarían una vida para viajar. Podrían dejar que el universo mismo los transporte durante milenios. Nosotros, en cambio, seguimos atrapados en la impaciencia. Queremos viajar hoy, mirar ahora, tocar enseguida. Y quizá ahí radica la diferencia entre la civilización que mira el cielo con telescopios y aquella que lo atraviesa como quien cruza una puerta. Pensar en esas posibilidades no es mero romanticismo, es un ejercicio de perspectiva. Porque si alguien allá afuera logró vencer la distancia, el tiempo y la energía, significa que también nosotros podríamos hacerlo algún día. La humanidad es joven en la escala cósmica. Apenas ha aprendido a caminar bajo el sol. Quizá, dentro de milenios, otros seres en otras galaxias miren hacia nuestra ubicación en el cielo y se pregunten si alguna vez existimos, sin saber que fuimos nosotros quienes primero soñamos con alcanzarlos. Desde su descubrimiento en el año 2016, Próxima B ha sido una fuente constante de titulares, debates y fantasías. Fue presentada al mundo como el primer exoplaneta potencialmente habitable en nuestro vecindario cósmico, una segunda Tierra esperando nuestra llegada. Pero el entusiasmo inicial pronto se mezcló con una peligrosa distorsión. Entre la ciencia rigurosa y la narrativa mediática, el mensaje se deformó. Y lo que era una posibilidad remota terminó convertido en una promesa irreal. La historia de Próxima B no es solo la de un descubrimiento astronómico, es también la de cómo la humanidad transforma los datos en esperanza y la esperanza en mito. Todo comenzó con unas leves oscilaciones
en el movimiento de Próxima Centauri. Los astrónomos notaron que su luz variaba regularmente, como si una pequeña masa invisible tirara de ella. Ese movimiento sutil, medido por los espectroscopios más precisos, delataba la presencia de un planeta orbitando a su alrededor. Las cifras eran tan prometedoras como ambiguas. El planeta tenía un tamaño similar al de la Tierra, y su órbita lo colocaba en la llamada zona habitable, la región donde el agua líquida podría existir. Las palabras zona habitable fueron el detonante. Los medios las convirtieron en sinónimo de vida, aunque la astronomía nunca lo afirmó. Bastó ese matiz para que el relato se disparara. En pocos días, los titulares se multiplicaron. Descubren una segunda Tierra. Nuestro próximo hogar está a 4 años luz. La humanidad tiene destino. Y así, el descubrimiento que debía inspirar prudencia científica acabó convertido en un símbolo de salvación universal. Pero la realidad es muy distinta. Próxima B no es un gemelo de la Tierra, sino un planeta completamente diferente. Su estrella, una enana roja activa, emite violentas llamaradas que podrían esterilizar cualquier superficie. Las probabilidades de que conserve atmósfera son escasas, y los modelos sugieren que si alguna vez la tuvo, fue arrancada hace miles de millones de años por los vientos estelares. Los científicos lo saben, pero el mensaje quedó sepultado bajo el brillo del optimismo colectivo. Ni siquiera conocemos su verdadero aspecto. Jamás hemos obtenido una imagen directa de Próxima B. Todo lo que creemos saber sobre él proviene de interpretaciones matemáticas. Masas, radios, velocidades. La humanidad se enamoró de un número, no de un planeta. Y en esa transformación se esconde una metáfora sobre nuestra propia forma de mirar el mundo. Preferimos el mito que nos consuela a la verdad que nos limita. La ilusión mediática tiene un motivo comprensible. Necesitamos esperanza. Frente al cambio climático, las guerras y la sensación de que agotamos nuestro mundo, imaginar un nuevo comienzo entre las estrellas es terapéutico. Próxima B se convirtió en el refugio mental de una especie al borde de sus propias contradicciones. No importa que esté a 40 billones de kilómetros. Lo importante era sentir que en alguna parte existía una alternativa. Los noticieros, documentales y redes sociales reforzaron ese sueño. Las ilustraciones artísticas mostraban un paisaje con mares y montañas bajo un sol rojizo, como si se tratara de un paraíso exótico listo para colonizar. Pero esas imágenes eran ficción. No provenían de telescopios ni misiones, sino de softwares de modelado basados en suposiciones. Próxima B fue, ante todo, una proyección, una versión cósmica del espejismo del desierto. La realidad científica es menos amable, pero mucho más interesante. Próxima B, aunque inhóspito, es una pieza crucial para entender cómo funcionan los exoplanetas rocosos. Estudiarlo, aunque sea con instrumentos y simulaciones, nos ayuda a comprender la evolución de otros sistemas y a refinar las técnicas de observación. No es una promesa de futuro, sino una herramienta de conocimiento. Confundir eso con esperanza puede ser peligroso, porque genera frustración cuando la ciencia demuestra lo contrario. La verdadera grandeza de Próxima B no reside en su habitabilidad, sino en su significado simbólico. Nos obliga a ajustar nuestra mirada, a reconocer que quizás el milagro no está allá, sino aquí, en este pequeño planeta azul que ya reúne todo lo que buscamos desesperadamente afuera. El fenómeno mediático de Próxima B revela algo aún más profundo: la manera en que la humanidad responde al límite. Cada vez que la ciencia nos dice «no podemos llegar», nosotros transformamos esa imposibilidad en un mito
Es nuestra forma de rebelión. Y cuando la distancia nos frustra, la imaginación construye puentes. Esa es tal vez la razón por la cual seguimos soñando con galaxias, aun sabiendo que nunca las tocaremos. No buscamos llegar, buscamos sentido. En ese espejo cósmico, Próxima B refleja tanto nuestra curiosidad como nuestros miedos. Nos enseña que el universo puede ser inspirador sin necesidad de ser accesible, y que la búsqueda de un nuevo mundo no debe hacernos olvidar el valor del único que poseemos, porque ninguna distancia, por inmensa que sea, servirá de refugio si no aprendemos a proteger el suelo que pisamos. El sueño de Próxima B puede ser, paradójicamente, la llamada más clara para volver la mirada a la Tierra. El universo no es un enemigo, pero tampoco es indulgente. A diferencia de nuestras historias, no ofrece caminos secretos ni atajos. Es un escenario de leyes firmes, profundamente indiferente a nuestros deseos. Durante siglos, la humanidad ha intentado imponer su voluntad sobre la naturaleza. Cruzamos mares, volamos cielos, tocamos la luna. Pero el cosmos no se conquista con audacia. El cosmos impone su propio ritmo. Cada intento de desafiarlo nos devuelve una lección. Y quizá la más profunda de todas es esta. Hay fronteras que no pueden superarse con fuerza, sino con comprensión. Si algo ha revelado nuestra búsqueda por llegar a Próxima B, es que el universo no se deja vencer por tecnología ni por optimismo. Cada obstáculo parece diseñado para recordarnos nuestra escala. Primero fue la distancia, 4 años luz, que se convirtieron en una eternidad. Luego la energía, cifras incomprensibles que reducen cualquier nave a una chispa fugaz. Después el cuerpo, el tiempo, la soledad. Y finalmente, la revelación más dolorosa de todas, que el universo no tiene obligación de ser accesible. Pero en ese reconocimiento no hay derrota. Aceptar los límites cósmicos es comprender la elegancia del orden universal. El cosmos no nos niega las estrellas por crueldad, sino porque su vastedad es parte de su belleza. Si pudiéramos alcanzarlo todo fácilmente, dejaría de ser fascinante. Lejos de ser un muro, el límite es un espejo. Nos obliga a mirar hacia adentro, a entender que el verdadero viaje no está en la distancia física, sino en la expansión de la mente. Quizás nunca pisemos Próxima B, pero al intentar imaginar cómo sería, hemos desarrollado nuevas tecnologías, nuevos telescopios, nuevas ideas sobre el tiempo y la materia. Cada fracaso cósmico nos empuja a crecer como civilización. La imposibilidad se vuelve un motor silencioso. La historia de la exploración humana, de los navegantes que se atrevieron a perder el horizonte, hasta los ingenieros que escuchan la radiación del fondo cósmico, es la historia de una especie que no se rinde ante el límite, sino que lo transforma en pregunta. El universo nos pone límites, sí, pero lo hace para que aprendamos a moldear lo posible. Nos da la noche para enseñarnos a mirar la luz, el vacío para hacernos valorar la materia. Y aunque cada descubrimiento parezca ampliar la distancia hacia las estrellas, también amplía la profundidad de nuestra comprensión. La verdadera conquista del cosmos no será tecnológica, sino intelectual. Será cuando logremos observar la inmensidad sin sentirnos pequeños, cuando entendamos que formamos parte del mismo tejido que intentamos alcanzar. Somos, literalmente, hechos de polvo de estrellas. Los mismos elementos que componen Próxima B, hidrógeno, carbono, oxígeno, hierro, nacieron en los mismos hornos estelares que nos dieron origen. El universo no nos separa de las estrellas, nos recuerda que siempre hemos sido una de ellas. Quizás ese sea el mensaje oculto de Próxima B.
no es una invitación a escapar, sino un recordatorio para cuidar el único mundo que ya habita la vida. Esa búsqueda desesperada de un nuevo hogar es en realidad una confesión de cuánto descuidamos el que tenemos. La Tierra sigue siendo el único planeta donde sabemos que el milagro de la vida ocurrió, donde el aire es respirable, el agua fluye y las estaciones dan sentido al tiempo. Ningún otro mundo nos ofrece eso. Mientras soñamos con viajar hacia otros sistemas, el verdadero viaje está aquí. Aprender a preservar este punto azul suspendido en la oscuridad. Los límites del universo no son condenas, sino recordatorios. Nos dicen, miren lo que ya tienen, entiendan antes de cruzar. Y quizá cuando finalmente comprendamos nuestra propia morada, entonces sí, los caminos entre estrellas se abrirán. Cada átomo de nuestro cuerpo alguna vez parte de una estrella, algún día volverá a ser polvo cósmico. No necesitamos viajar a Próxima B para pertenecer al universo. Ya somos su reflejo. El viaje termina, pero no allá afuera. Termina aquí, donde comenzó, en el único mundo que hasta ahora nos ha permitido soñar con todos los demás. Después de recorrer mentalmente los abismos del espacio, enfrentarnos a cifras imposibles, fuerzas incomprensibles y sueños rotos, la conclusión es tan sencilla como profunda. La Tierra sigue siendo el milagro mayor del universo conocido. Durante todo este recorrido, creímos buscar respuestas en Próxima B, pero lo que realmente descubrimos fue nuestra propia vulnerabilidad. Comprendimos que, más allá de la distancia, somos una especie que mira hacia arriba no para escapar, sino para entender. La Tierra es nuestro punto de partida y probablemente nuestro punto de regreso. En su atmósfera se escriben los poemas del clima, en sus mares refleja el pulso de la luna, y en su gravedad nacen todos nuestros pasos. Cada montaña, cada bosque, cada rayo de sol que toca la piel, son recordatorios de que no necesitamos viajar 4 años luz para encontrar belleza o misterio. Cuando imaginamos mundos lejanos, con mares de fuego o cielos eternamente rojos, olvidamos que el nuestro ya es extraordinario. Ningún exoplaneta, por mucho que lo soñemos, supera la perfección natural de este equilibrio frágil y absoluto. La ciencia busca respuestas, pero también despierta conciencia. Próxima B no es una promesa de futuro, es una advertencia disfrazada de esperanza. Nos recuerda lo efímero de la vida y lo singular de este refugio azul que todavía habitamos. Mientras no dominemos nuestra propia casa, ninguna estrella nos salvará. Quizás esa sea la verdadera conquista del espacio, no colonizar otros mundos, sino preservar el que ya nos pertenece. Porque el día que aprendamos a cuidar la Tierra con la misma pasión con la que soñamos con las estrellas, ese día habremos dado nuestro primer paso verdadero hacia el cosmos. El ser humano no necesita llegar a Próxima B para trascender. Cada descubrimiento astronómico, cada mirada al cielo nocturno, cada observatorio que capta un nuevo punto de luz, son extensiones de nuestra mente. Aunque nuestros cuerpos permanezcan aquí, nuestros pensamientos ya viajan a velocidades que la física no puede medir. Nuestra imaginación es, en sí misma, nuestro primer motor interestelar. Y mientras la realidad nos dice no por ahora, el espíritu humano responde tal vez algún día. Ese pequeño tal vez es toda la diferencia entre resignación y esperanza. Mirar hacia el cielo no es un acto de huida, es un acto de fe. Cada estrella es un recordatorio de dónde venimos y hacia dónde podríamos ir. Tal vez nunca alcancemos Próxima B físicamente, pero ya la tocamos con algo mucho más poderoso, la curiosidad. Y mientras esa chispa siga ardiendo,
la humanidad jamás estará detenida. Así que si alguna vez te sorprendes mirando las estrellas, recuerda esto. No hay que viajar años luz para encontrar significado. El verdadero cosmos también vive dentro de nosotros. Somos polvo de estrellas que aprendió a contemplarse a sí mismo. Y mientras sigamos preguntando, mientras sigamos soñando, seguiremos viajando, aunque nuestros pies nunca abandonen el suelo. La próxima frontera no está en el cielo, está en nuestra comprensión. Y cuando llegue el día en que por fin crucemos ese límite, lo haremos no como invasores de otros mundos, sino como guardianes del universo que nos vio nacer. Si este viaje por las estrellas te hizo reflexionar, si miras el cielo con una nueva perspectiva, o si sientes que el cosmos tiene aún mucho que contarte, quédate con nosotros. Porque en este canal, Ciencia Nocturna, seguiremos explorando los secretos más profundos del universo, uno a la vez. Dale like, suscríbete y activa las notificaciones para que juntos sigamos cruzando los límites del conocimiento y de la imaginación. La historia de Próxima B no termina aquí. Apenas comienza. En el corazón de cada persona que aún se atreve a mirar hacia la oscuridad y preguntarse qué hay más allá.